es provocado por el aumento de tejidos blandos en el corazón. O sea que es algo que potencialmente puede ser reversible, es algo que puede ser prevenible y que si pasas mucho tiempo sin conseguir el diagnóstico, es mortal. A todas estas, aquí les traigo otro caso. En este es un señor ya mayor, mucho mayor que los casos anteriores. Un señor de 72 años, con antecedentes de túnel carpiano y que presentó una clínica de fosa posterior brusca que fue una oclusión de una maxilar. Se hizo TIMAS-TEF con buena recuperación. Pero ven que este hombre va poco a poco empeorando su función cardíaca. El primer eco había sido noveno, pero el de los 3 meses ya les comienza a parecer que no es tan normal esto, este efecto que tendrá más allá de 15 milímetros. No es normal tampoco estas paredes que están gruesas y este aspecto salpimentado de la pared de las paredes cardíacas. A todas estas se sospecha una patología infiltrativa, se corrobora en la cardioresonancia que hay un patrón de captación subendocárdico y en el muro que es parchado, pero que puede ser sugestivo de algo infiltrativo, y se detecta una FA. A todas estas, esta FA em, se puso tratamiento anticoagulante, se dejó que pasaran unos meses prudenciales, se repitió el ecocardiograma torácico y en el ecocardiograma torácico aparentemente no había trombo. Se cardiovirtió, hizo un nuevo ictus y falleció el señor. A todas estas se realizó hacer el estudio, había rojo congo positivo y se planteó como una amiloidosis senil o wild type. Esto es algo curioso y es que hay un signo específico que en un paciente que tenga una insuficiencia cardíaca nos puede hacer sospechar un poco esta entidad. Y es esto de aquí, el signo de Popeye. El signo del Popeye es la ruptura del bíceps, del brazo corto del bíceps y que se genera esta eminencia que está aquí. Y que se ha visto que, así como conocemos resabidamente lo del tema del túnel del carpo bilateral, el tener una ruptura del brazo corto del bíceps junto con una insuficiencia cardíaca es algo que podría hablar sobre amiloidosis. Este es un trabajo de gente de La Coruña y este es un caso en el cual tenía el signo de Popeye y en la gammagrafía ósea se vio una gammagrafía ósea realizada por algún otro motivo, se vio una captación importante en el corazón, que esto es algo muy sugestivo de amiloidosis. Tenemos que en la Clínica Mayo tiene una unidad de amiloidosis muy grande y bastante buena. Y la gente de neurología hizo un recopilatorio de gente que tuvo un ictus y que además han tenido amiloidosis. Y han visto que es de sospechar. La mayoría son ictus cardioembólicos, la gran mayoría, y solo en un tercio de los casos se encontró fibrilación auricular. Y la recomendación de ellos como neurólogos es que recomiendan sospecharla cada vez que se vea un eco que lo pueda sugerir que pueda haber una amiloidosis. Es algo bastante práctico y bastante de perogrullo. Todas estas nótese que fibrilación auricular no lo consiguen con tanta frecuencia a pesar de estos ictus cardioembólicos. Y es que la amiloidosis, tenga o no tenga FA, puede hacer un embolismo hacia el cerebro. Esto también es de la Clínica Mayo, de esta unidad tan grande que tienen de amiloidosis, hicieron 116 autopsias y consiguieron en el 33% de los casos trombos intracavitarios. Se dice que el grupo de amiloidosis ligera tiene menos FA, pero tiene más trombos intracardíacos. Y la razón que dan es porque son pacientes que además tienen este síndrome nefrótico o afectación de otros sistemas que puede terminar aumentando el riesgo protrombótico por hiperviscosidad.
Los wild type, en cambio, tenían más FA. Recordemos también que son una población mayor, pero no tenían tantos trombos intracavitarios como la amiloidosis de cadenas ligeras. Y aquí está, un trombo en el contexto de un corazón con amiloidosis. Esto es del grupo del Puerta de Hierro de Cardiología, del grupo de amiloidosis. Ahí está Pulpón, Pablo García Pavía, varias personas que se dedican mucho al mundo de la amiloidosis y también gente de CENI como Jesús Mirelis. Y aquí conseguimos que la cardioresonancia es una buena herramienta para encontrar trombosis oculta a una ecografía convencional. Y uno de los mensajes que ellos transmiten es que es importante en pacientes con amiloidosis cardíaca y más se han tenido un evento trombótico, realizar o un eco transesofágico o una cardioresonancia, porque muchos tienen estos trombos que no son fáciles de ver. A todas estas de este mismo grupo del Puerta de Hierro nos han dado un reporte sobre casos que comparten junto con un centro italiano de unos 120 casos aproximadamente, donde describen cómo son las características de esta gente con amiloidosis cardíaca senil. Y ellos nos dicen que el síndrome de túnel carpo bilateral es algo muy frecuente y que debe sospecharse más aún cuando no hay un factor de riesgo laboral. Es algo muy frecuente. Se puede sospechar de amiloidosis en miocardiopatías teóricamente hipertensivas, pero que retrospectivamente vemos que realmente la tensión no era para tanto, realmente tenían tensiones arteriales que se controlaron muy bien con el tratamiento. Incluso en gente que le ponen el beta bloqueante o le ponen el IECA y van mal, que es una cosa también a sospechar. Las amiloidosis cardíacas van muy mal con beta bloqueantes y con IECA, no se les pone. También hay cuadro de polineuropatías no aclaradas, disautonomía, ya esto nos debe hacer sospechar a un paciente con insuficiencia cardíaca de este tipo de proceso fisiopatológico. QRS con microvoltaje, que en otras revisiones decían que era algo mucho más frecuente, pero realmente se ve en el 20% de los casos, y que lo que traduce es que este masacote de amiloide que está en el tejido extracelular está haciendo alteraciones para que con el electrocardiograma no se pueda ver bien el registro. Y por eso se ve un microvoltaje que es desproporcionado con respecto a la eco que se ve hipertrofia de cavidades. Se ve también patrón de pseudoinfarto, un poco provocado por el crecimiento por la hipertrofia de ventrículo izquierdo, aunado a eso con la mala transmisión por la proteína incluida dentro del tejido al momento de hacer el electrocardiograma, lo que les decía de la disociación del eco con el electrocardiograma, y una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección que generalmente es normal, aunque hay casos, y más cuando son tardíos, en que puede estar deprimida. Toda esta es el típico caso de insuficiencia cardíaca derecha. También llama la atención que tenga troponinas persistentemente altas, un ProBNP altísimo que persiste en el tiempo a pesar del tratamiento deflectivo. Un ecocardiograma sugestivo, como decían los neurólogos de la Clínica Mayo, aunque puede llegar a ser anodino y que requiera repetir el ecocardio cuando lo estás buscando. Y que es una patología que generalmente afecta a hombres, pero un 30% puede afectar a mujeres. También es una cosa curiosa que hay casos de amiloidosis cardíacas asintomáticas y que ya te lo tienes que plantear de entrada, casi como si lo fuera, cuando haces una gammagrafía ósea para estudiar osteopenia y de repente ves una captación incidental en el corazón. Es algo que existe y que es una fuente de comienzo de estudios de amiloidosis en una persona que teóricamente está bastante normal. Y es que la amiloidosis son personas que pueden tener una disnea de muy poca expresión, pero
que tienen poca expresión hasta que dejan de tenerlo y se pueden empeorar bruscamente. Incluso se describen casos de amiloidosis oculta en gente que tienen daño valvular, porque es otra cosa que puede hacer la amiloidosis, un daño valvular con reforzamiento de las válvulas, que en este caso concreto no lo están, de aviso en el ecocardiograma, pero cuando hicieron rojo Congo sobre la válvula extraída, se ve que estaba afectada por amiloidosis. Se le hizo todo un estudio multimodal y la verdad es que nada cantó de que hubiera una amiloidosis, pero existe la amiloidosis oculta y que es algo que a saber si esto tiene algún tipo de expresión o no, o si puede hacer algún tipo de daño más allá de favorecer que una válvula se pueda estenosar. Y esto es, lo voy a resumir lo más práctico y rápido posible, el algoritmo cuando se sospecha una amiloidosis. Cuando hay una sospecha cardíaca por los ojos de mapache, la macroglosia, un electro que es un poco raro o está disociado al ecocardiograma, un ecocardiograma que pueda ser sospechoso, lo primero que se tiene que hacer es pedir estudio de electroforesis, porque esto nos va a dividir en los dos grupos que les he mencionado. Si vemos que hay un patrón anormal con un pico, bueno, hay que hacerle estudios de biopsia, ya sea del panículo adiposo, de médula ósea o incluso del endomiocardio. Y a todas estas se ve si hay o no una amiloidosis de cadenas ligeras, pero es muy importante hacer el estudio de cadenas ligeras cuando lo comenzamos esto a sospechar. Si vemos que el estudio de cadenas ligeras es normal, lo práctico es hacer la gammagrafía ósea con ciertos trazadores que son específicos. Y hay varios patrones, se llama la escala de Perugini. Y si vemos que hay una captación que es muy evidente, esto automáticamente lo podemos dar por amiloidosis. Solamente hay que pedirle el paneo genético y ver si es o una hereditaria o si es un wild type senil. Si vemos que la gammagrafía es normal, no podemos quedar tranquilos porque esto muy probablemente no vaya a ser una amiloidosis. O sea que dentro de todo es algo práctico que se puede hacer. Tienes la sospecha, puedes hacer un estudio de proteínas o de cadenas ligeras o puedes hacer una gammagrafía. Es algo que todas estas cosas son factibles y que son rentables. Entonces ya para terminar, estos son los mensajes que quiero dejar un poco de cara a esta sesión. La amiloidosis cardíaca es una causa de ictus agudo. Un ictus puede ser incluso el debut, como hemos visto en varios de los casos que he presentado. Puede generar ictus tromboembólico con o sin FA. Hay datos clínicos, sistémicos y neurológicos que nos podrían hacer sospecharla. El signo de Popeye, lo de las ojeras estas por petequias, podría sospecharse un túnel carpiano bilateral, una hepatomegalia, una esplenomegalia, un síndrome nefrótico, en fin, hay cosas que nos pueden hacer sospecharla. Es importante no quedarnos con un ecocardio transtorácico. Se puede hacer un estudio intensivo, se debe hacer un estudio intensivo con ecotransesofágico y se recomienda muchísimo lo de la resonancia porque tiene bastante sensibilidad y especificidad. La amiloidosis de cadenas ligeras es una situación grave que lleva una gran mortalidad en muy poco tiempo, tiene una sobrevida de 6 meses. Es un estudio que no debe ser demorado bajo ningún concepto. La amiloidosis senil podría ser más prevalente de lo que parece. Incluso puede pasar bastante desapercibida. Podemos tener muchos pacientes que tienen cardiomapatía hipertensiva y que realmente nunca han tenido hipertensión arterial y que terminan siendo amiloidosis senil. Y para cardiovertir a un paciente con amiloidosis, a juro hay que hacer un eco transesofágico. Bueno, esto es todo y espero que les haya, les haya gustado. Hasta luego.